¿Cómo les va? Buenos días. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos presentando enseguida el programa. Tenemos dos invitados principales hablando de todo lo que marcó el resultado del pasado 27 de octubre y de lo que viene en materia económica. Presentación y empezamos. Enseguida estamos con los invitados, antes con nuestros compañeros, como siempre ellos. Estamos con Laura Serra y con Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, a ver, empezamos por la señora Laura Serra. Laura, dictamen de comisión para ley de alquileres. Bueno, hoy sí. hablé con Lipovetsky. Él cree que el tema se puede tratar en diputados. ¿Es demasiado optimista? ¿Vos cómo lo ves a eso? No, yo creo que ¿Sí? va a salir, ¿no? Indudablemente que sí, porque hay, primero, un acuerdo bastante importante, oficialismo y oposición, en torno a un dictamen único, con algunas disidencias parciales, pero hay prácticamente consenso generalizado para que esto avance. Es una ley que propició en su momento Mauricio Macri, aunque nunca envió el proyecto, hay que decirlo, y que fue muy trabajado por los distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Por lo tanto, yo creo que va a ser una de las leyes con la que se va a finalizar este año parlamentario. Año parlamentario que, como recién decías, bueno, está tocando a su fin. Va a haber un par de sesiones seguramente antes de que termine. La semana que viene vamos a tener asamblea legislativa para proclamar la fórmula presidencial, así que de a poquito, tibiamente, Sí, arranca. Recupera la actividad la Cámara de Diputados. Señor Fraquelli, a ver, Cristian Ritondo dicen que va a ser el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, pero bueno, ya lo vi a Omar de Marchi, mendocino, diciendo no me gusta el método. ¿Qué hay en el bloque de la futura oposición? A ver, hay movimientos y hay muchas discusiones. Yo te diría que en casi todos los bloques están en el medio de las discusiones, exceptuando por ahora el Frente para la Victoria o el Frente de Todos, donde... Ahí va a ser Rossi. En no principio tanto. sería Rossi si se queda como diputado nacional, habría que ver, porque también está la versión que se puede ir al gabinete, Agustín Mirá Rossi. vos. Hay diferentes versiones, pero por ahora en el Frente para la Victoria estaban contentos por el encuentro de hoy de Alberto Fernández con el presidente del BID en Ezeiza, donde Alberto Fernández logró por parte del BID un respaldo crédito, a lo que tiene que ver, millones de dólares. a lo que, claro, en definitiva, a lo que tiene que ver con las políticas a seguir a partir del próximo 10 de diciembre. Discusiones en el seno de lo que va a ser la oposición a partir del 10 de diciembre, principalmente en el PRO. Porque Cristian Ritondo, ¿cómo surgió el nombre de Cristian Ritondo? En un acuerdo entre Mauricio Macri y algunos dicen también con María Eugenia Vidal. Pero lo cierto es que el resto o una parte de los diputados del PRO a partir del 10 de diciembre no están muy conformes. Y allí hay sectores, Omar de Marchi que lo planteó, que es mendocino y lo planteó desde las redes sociales, pero hay también algunos diputados que responden a Rogelio Frigerio, que no están muy de acuerdo. Hay diputados que responden a Emilio Monzó, que no están muy de acuerdo. Habrá que ver cómo resulta esa situación. Y el otro polo de discusión es la Unión Cívica Radical. Mario Negri, que tendría los votos para ser nuevamente presidente del bloque del radicalismo, pero que Alfredo Cornejo quiere ser. Y de ahí depende qué es lo que suceda en el bloque de la Unión Cívica Radical para saber qué hace el bloque de Lustó. Si el bloque de Lustó se suma al bloque radical o siguen con un bloque aparte como es el bloque Evolución con 3 diputados nacionales. Cristina Fernández está volviendo en los próximos días de Cuba y no está resuelto quién va a ser él o la jefa del bloque del peronismo unificado en el Senado. Si es que es unificado, efectivamente. Así que bueno, me dijeron Anabela Fernández Sagasti, Carlos Caserio, y hay que nominar a el presidente o la presidenta provisional ahí también, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ahí el señor parece que va a ser Fraquelli. Parrilli. ¿Parrilli qué? Parrilli, presidente provisional. ¿Sí? Parece. Mirá vos, buen dato del señor Fraquelli. Y Virginia García y Marcelo Fuentes posiblemente en la secretario parlamentario administrativo, ¿no? Administrativo y parlamentario. Ahí estamos. Bueno, comenzamos con los invitados. Ella es Graciela Romer. Graciela, gracias por estar. No, por invitarme. Y él es Joaquín Waldman, economista. A ver, Graciela, primer tema. Lo que pasó el 27 de octubre, donde el oficialismo recuperó 6, 7, 8 puntos, terminó con 40, 40 y pico. ¿A vos te sorprendió? ¿Fue una buena estrategia? ¿Convalidó el voto que antes tenía presuntamente, por ejemplo, gente como Gómez Centurión y demás? ¿Se quedó con eso?
o no fue sorpresa No, para vos? no, sí fue sorpresa, ¿Ah, sí? sí, claro, fue sorpresa. No esperábamos, más bien con todos los antecedentes, ¿sí? Nada hacía suponer que podía haber una reconversión tan importante. Inclusive, digamos, una reconversión que se explica en parte justamente por la profundización de la polarización, digamos, respecto de las Claro. otras dos fuerzas. Y por el ingreso, ¿sí?, de, no me recuerdo si 1 millón y pico, casi 2 millones de gente, votantes, sí. efectivamente, lo cual hizo... Esa convocatoria era del gobierno, se Claro, tenía fe el gobierno en lo eso, me cual parece. hizo además, que de esto mucho no se habla, pero hizo que bajara el porcentaje de votos de Fernández, o sea, Claro. que no subiera. Este es el punto. Yo no vi los números absolutos, pero es probable que Fernández también hubiera, en esa polarización, subido un poco, solo que no impactó en el porcentaje, porque yo aumento la base, digamos, claro, ¿no? Un 48% de una base de 500 no es lo mismo que un 40, ¿sí? O X cantidad de votos, digamos, en una base más amplia. Esto por un lado. Por otro lado, creo que lo que se produjo fue algo así como la transparencia de un voto que muestra la fractura social. Sí, claro. La fractura social es mucho más compleja, pero en este caso marcó una grieta muy clara entre el ellos y nosotros. Y en ese ellos y nosotros tenemos, por un lado, sectores de clase media de las zonas más centrales y más ricas, digamos, del país, ¿sí? Desde ese punto de vista. Hay un clivaje social vinculado con sectores medios y medios altos versus, ¿no es cierto?, los sectores especialmente del conurbano bonaerense. Entonces, que están y clases medias bajas además, ¿no?, en términos generales, que han sido impactadas de manera muy brutal realmente por estos 4 años sin crecimiento, por una imposibilidad de capturar empleo formal ni informal, porque lo que ha bajado en los últimos tiempos también es el empleo informal, con el cual los sectores medios más o menos se defendían, ¿no? Entonces esto es y quería volver un poco, porque me llama la atención esto que está pasando en el Parlamento ahora, en última instancia también tiene que ver con esto. Esta fractura, y eso es lo que a mí me preocupa enormemente, esta fractura social se resuelve no solamente desde la economía, en parte se resuelve desde la economía, pero se resuelve también en función de un cambio cultural que la dirigencia o no puede o no quiere hacer. O no sabe. Sí. O no sabe, porque sí. en realidad cuando Macri plantea como diagnóstico inicial, ¿sí?, más allá de que la desvalorización de la dificultad de controlar la inflación, etcétera, Sí. lo que plantea es que realmente este país requiere de un cambio cultural profundo, ¿sí? Entonces, me preocupa, ese cambio cultural profundo tiene que ver con tomar conciencia de que es falso. Mira, yo cada vez que digo... ¿El qué es falso? Ahora te digo. A ver. Cada vez que yo digo que vivimos en una democracia de baja calidad, entonces, viste, reaccionan en general mucha gente, y te dice, pero ¿cómo puede ser? Vos fíjate lo que votan, todo lo que vos quieras, ¿no? Efectivamente, hay una democracia, digamos, que permite el voto votar cada 2 sistemático. años, sí. Pero hay una democracia formal, procedimental, pero la democracia no es eso. La No, democracia claro. es básicamente un conjunto de valores que hacen a la convivencia, que hacen al sentido de pertenencia a una comunidad global, controles, la democracia republicana, controles horizontales entre los 3 estamentos, ¿no es cierto?, del Estado. Y esto no lo hemos tenido, ¿entendés? Cuando de pronto, mira, yo hoy a la mañana leo, rápidamente termino, ¿ves? Yo de pronto empiezo a hablar y no... No. No, yo necesito que me ponga el límite y si vos me decís así, yo paro. Pero es que en realidad una de las cosas que me parece que pasan, ¿sí?, en este país es que las cosas se analizan muy a nivel de superficie y no se profundizan. Entonces, no se trata de poner en evidencia el porqué, ¿sí?, no solamente el para qué, que fue lo que le pasó al gobierno de Cambiemos, sino el por qué, ¿no? Entonces, el por qué se resume generalmente es porque en realidad los otros lo hicieron mal. Pero los otros lo hicieron mal y los anteriores a esos otros también lo hicieron mal. Y llevamos, ¿sí?, más de 80 años,
¿sí? No digo 70, pues se enojan los peronistas, pero 70 y más años, ¿sí? De decadencia sistemática, entonces tiene que haber algo más que une. Bueno, yo iba al secundario y siempre lo cuento, mi profesor de educación democrática decía el tirano prófugo, y yo tuve que ir a mi casa y le digo, ¿quién es el tirano prófugo? Le decía yo, que no me lo nombran. Bueno, sí. Así que esto, a mí me emocionó, de los 70 era esto. Sí, me emocionó mucho, te digo, dije, bueno, empezamos una nueva etapa cuando veo que al día siguiente del triunfo... Fueron a desayunar. Esos 2 sillones dándose la mano. Yo dije, no, esto puede ser. Bueno. Esto puede ser. Esto no, yo no había visto nunca Ya hubo, eso. pero hubo un abrazo, un encuentro Perón-Balbín, ¿no? Y que después sí, no pero hubo un abrazo y hubo... No, pero esto fue otra cosa. ¿Te gustó? Fue mucho. Pero resulta que no tiene nada que ver con lo que está pasando, con lo que vos decís, ¿no? Con lo que dicen cada uno, lo que dice Macri y lo que dice Fernández. Es como que siguen en campaña y siguen profundizando la grieta. Pregunte, Fraquelli, a ver usted qué tiene ganas. A preguntarle a Joaquín. Joaquín, ¿cómo se ve entonces con este panorama, y también el panorama que marcaba Graciela, la economía, ¿no? Bueno, yo voy a resaltar de la misma manera que Graciela la importancia de tener una transición ordenada. Entre las elecciones, las primarias, las PASO, y las elecciones generales, hubo mucho conflicto entre ambos candidatos, siendo todavía candidatos, seguían en campaña. Con posterioridad a la elección general, habiendo tenido ya un presidente electo, hubo esta escena, este saludo, este desayuno y una especie de empezar a coordinar una transición ordenada para poder, lo más pronto posible, Alberto Fernández entrar en poder de sus funciones. En este sentido, fue mucho menos disruptivo el resultado y fue mucho menos conflictivo para la economía. Lo que estamos hoy en día es a la espera de las nuevas medidas, de que termine de asumir sus funciones y proponga un nuevo plan con una estructura económica diferente. ¿Qué economía le espera Alberto Fernández? Porque la complejidad que se le viene es profunda, ¿no? O sea, ¿cuáles son, digamos, las urgencias que va a tener que cubrir rápidamente, apenas asuma? Bueno, Alberto Fernández va a heredar una economía que hace 3 años que no crece y que además tiene una inflación muy acelerada y una carga de deuda pública muy alta. Ahí está. Con vencimientos en el muy corto plazo. Ahí está. Perdóname, Joaquín, ¿cuántos vencimientos? Porque yo escucho cifras enormes, son 20.000, 30.000, y lo que dice el propio gobierno es, mira, de reservas netas tenés 10.000 hasta el 10 de diciembre. Eso fue lo que dijo Ibarra, ¿no? Ahora, creo que tenés obligaciones por 20 o por 30 en los primeros 2 o 3 meses, ¿no? ¿Es así? Sí, el número que nosotros estimamos es que en el primer semestre hay alrededor de 38.000 millones de dólares de vencimientos de deudas. Y tenés 10.000. Esto incluye tanto deudas en dólares como deudas en pesos. Entonces hay algunas que tienen una complejidad mayor que otras. Porque a la vez de peso podés patearlas un poco, ¿no? Las de pesos tenés menos dificultad para conseguirlos. Claro. Y a la vez incluye deudas que son con otros organismos del sector público, en donde sucede lo mismo. Es más fácil renegociar o refinanciar, estirar una deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que con acreedores privados. Pero de cualquier manera es una situación muy compleja que en pocos meses va a tener que proponer ciertas soluciones para con los organismos del sector público, para con organismos financieros internacionales y también para con los acreedores privados, que es el segmento más complejo de esta negociación. Yo quería preguntarte, en general, los fondos que transfiere el BID son específicamente para programas, ¿sí? Y esto no es un dato menor, no es un dato menor. Y no está explicitado, ¿eh? No comunicacionalmente se sabe, no, pero es que son así. Claro, son así. Sí, para algún destino. Así es. Entonces, claro. Quiero decir, ese dinero no te no, suple claro. los 4.000 no y pico para las reservas. o las 5.000 que vienen o no deberían haber venido, ¿no? Claro, y no, lo que señalaba hoy el comunicado, por lo menos que se conoció del acuerdo con el BID, es que no solo van a seguir manteniendo lo que son fondos para infraestructura y demás, sino también para un dato interesante que es el tema de la política del conocimiento, que tiene que ver con las conectividades de Internet. Me parece que, bueno, pero no tiene nada que ver con lo otro. Ahora, Graciela, perdón, un tema que tiene que ver con la mirada económica, porque Graciela habló hace rato acá, mucho antes de Chile y de Ecuador, del tema de la inequidad en América Latina, ¿no? Bueno, está la gente que no deja de salir a la calle en Chile, pasa en Ecuador eso, ahora hay problemas políticos en Bolivia, pero digo, ¿a vos te parece que la gente reclamando no es un escenario posible en la Argentina o crees que hay que tenerlo en cuenta como una opción? No, yo creo que efectivamente hay que tomarlo como escenario, porque más allá de esta calma chipcha, hay un fenómeno en los que navegan. Vos navegas, ¿no? Sí, señora. Viste que hay corrientes. Sí. Bueno, yo soy una investigadora. Por eso, yo averiguo todo. A ver.
hay corrientes subterráneas que Y permiten claro. que en superficie no se vean, que de pronto afloran, no tengo la menor idea por qué. Esto es lo que está pasando en Argentina, porque en realidad en Argentina, hoy en relación a la economía, vos no tenés alto nivel de conflictividad social, salvo las bombas y cosas que escuché Hoy en la en la esquina de calle, mi casa, sí. realmente que no tuve claro si iba a poder llegar o no. Pero más allá de elementos puntuales, lo que vos tenés, y nos diferencia de otros países, son estructuras de intermediación y canalización. O sea, por un lado tenemos las expectativas que Claro. se generan frente al cambio de gobierno, y eso te baja fundamentalmente, digamos, la posibilidad de conflictividad, porque la gente genera nuevas expectativas. Y además, de hecho, me cuenta gente amiga que conoce los barrios, que el tema es los dirigentes políticos, ¿no? En las bases, esperen Claro. sí, hasta que asuma el otro. Hay un espacio de espera, ¿no? Claro. Pero Pero mucha demanda para el que viene, además, ¿no? exactamente, exactamente. Vos hablabas de los movimientos sociales, de ese rol que cumplían, Laurita, ¿no? No, por Claro, supuesto, yo digamos, comparto Claro. como eso, todas sí. las Claro. organizaciones intermedias hoy actúan de contención A eso me refería, sí, ante sí, una sí, sí, eventual sí. conflicto social, ¿no? Y yo le quería preguntar a Joaquín, ¿no? Porque hay algunos, no sé si alarmistas o no, pero que dicen que una eventual hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Digo, ¿esto es así? ¿Hay peligro real de que la inflación se espiralice, se desmadre? Bueno, ¿Qué es lo que pasaría? hoy en día estamos muy lejos de una situación como hemos vivido en los 80 de hiperinflación. Para el 89, cuando se desató este evento, teníamos ya una década de inflación de 5 o 6% mensual, de contratos indexados en muy poco tiempo. Hoy las condiciones son bastante diferentes y sería difícil ir hasta ese ritmo de inflación que la literatura en general marca con un umbral de 50% mensual. Lo que sí tenemos es una inflación muy elevada que Hiper es 50% mensual. hiper lo define la literatura en general como acá estamos en 50% 50 mensual. anual. Acá estamos ¿no? en 50 anual, Mensual, es claro. muy lejano. Está bien. Puede irse hacia esas situaciones desde inflaciones mucho más bajas, pero en condiciones diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. Sí. Lo que sí puede haber son nuevos saltos como los que hemos tenido tanto este año como el año pasado. Claro. Hemos tenido meses de inflación de 6%, Sí. para el mes de octubre se mantuvo todavía por encima de 4% y seguramente suceda lo mismo en el mes de noviembre. Y tenemos hacia adelante en la dinámica un montón de precios que se habían congelado, en particular en lo posterior a las PASO, y que van a empezar a descongelarse. Está la quita del IVA a algunos alimentos que podría o no prorrogarse y podría ser un saldo inflacionario. Está el tema de las naftas, está el tema de las tarifas y de otros servicios públicos que probablemente suban en los próximos ¿Puedo hacer meses. una pregunta? Pero Me cómo no, encantaría? viene Silvia Lospenato enseguida, ¿eh? Un minuto y estamos con la diputada de Cambiemos. Sí, Dale. muy corta. ¿Cuál es la razón por la cual no podemos domar la inflación en Argentina cuando vos tenés otros países, Israel, varios Cualquier otros país de países, América Latina tiene exactamente, menos, sí. no, pero no tener menos, frenarla Sí, de alguna sí. manera? ¿Por qué nosotros no podemos? Bueno, se ha probado de todo en nuestro país para con la inflación y en líneas generales no ha resultado. Los países en general de América Latina hoy tienen inflaciones mucho más bajas en situaciones económicas bastante diferentes. En particular, el caso que vos nombrás de Israel es algo que se menciona, que se estudia mucho, y hay una condición muy diferente que tuvo, que fue un flujo de ingresos externos muy grande sostenido durante muchos años. Bueno, nosotros tuvimos un flujo de ¿cómo se llama? En la época del boom de los commodities, digamos, que yo no sé si realmente no es equiparable, pero a mí me llama poderosamente la atención esto, realmente, porque no es posible, es cierto que... Joaquín tiene menos de 30, pobre, cuando empezó la inflación pero no una había de las nacido, ¿no? razones Claro, por las cuales sí. vos salís de Argentina y te dicen, Sí. ustedes son absolutamente excepcionales. Sí. El caso, yo me acuerdo de Samuelson, ¿te acuerdas? Que Sí, decía sí, que Paul conocía, Samuelson. que decía que había 3 tipos de Sí. países, unos los que avanzaban, otros, y el tercero era Argentina, que él no podía explicar. Los normales, Japón y Argentina era más o menos. Sí, yo creo que ahí hay componentes culturales, Pato, que realmente son importantes y que la Sí. dirigencia no toma en cuenta. Nosotros creemos que ser excepcional, que somos No, claro. excepcionales. ¿Sabés? Pero no lo somos. No lo No, somos. por Somos supuesto. la excepcionalidad tiene que ver con atributos negativos, no positivos. Pregunta, el dólar está a 65. La verdad, alguien supone que con cepo a lo mejor podía crecer más el paralelo. Digo, ¿a qué se debe? ¿A que no hay dólares? ¿O Bueno, que hubo mucha compra antes? ¿A qué obedece? Hubo días que subió mucho, en donde uno tiende Sí. a creer que hubo mucha cobertura y mucha compra de demanda que se canalizó en el dólar informal, que no se podía comprar en el mercado formal por estos controles muy rígidos que se pusieron con posterioridad a las elecciones generales.
Después pensábamos que esa brecha iba a mantenerse en ese ritmo y, sin embargo, se contrajo. Hoy en día no estaría viendo esta demanda y además mucha gente que salió a comprar al principio debe estar teniendo que vender y de esa forma alimenta la oferta en ese mercado paralelo. Bueno, ahí estamos. Graciela Romer, tenemos que terminar, Graciela, pero la seguimos en cualquier momento. Hay una convocatoria hablando de inequidad social la semana que viene, ¿es? Hablando de en el CARI el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Sobre los riesgos de la democracia y la gobernabilidad. Bueno, ahí estamos. Joaquín Waldman, caballero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos con Laura Serra, estamos con el señor Fraquelli. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, Silvia Los Penato, ya venimos. No, lo dicho, estamos con la diputada de Cambiemos, Juntos por el Cambio, Silvia Los Penato. Estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Diputada, gracias por estar. A ver, diputada, primera pregunta. Hoy lo escuché a Jorge Macri, que me parece que dio una descripción interesante. Él hablaba de cuál iba a ser el rol de Mauricio Macri. Dijo, bueno, dice, una cosa es el jefe que manda y hay que obedecer, y otra cosa es un líder que tiene que tratar de consensuar, me dice. Yo creo que está más para eso, básicamente. Me llamó la atención, porque otros dicen, no, Mauricio es el jefe y no se discute nada. A ver, Los Penatos, Silvia, ¿cómo viene esa cuestión dentro de Cambiemos, ahora que son oposición a partir del 10 de diciembre? Bueno, yo creo que ahora que somos oposición, pero durante el tiempo que fuimos gobierno, la concepción con la que trabaja Cambiemos nunca fue la de que no haya debate y alguien decida por todos. Muy por el contrario. Nosotros en Cambiemos parlamentario siempre tuvimos una mesa integrada por las 3 fuerzas políticas, donde estaban los presidentes de los 3 bloques, donde además de esa mesa había con el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, me tocaba integrarla como secretaria parlamentaria, pero además de eso teníamos nuestras reuniones de interbloque todas las semanas, se discutía todo. Y creo que eso es Cambiemos, esa es la forma de Cambiemos. Por supuesto que un presidente en ejercicio, pero que pronto será expresidente, es siempre una persona para cualquier espacio político de la máxima referencia, digo, ¿no? Si uno tiene en su espacio político una persona que ocupó la mayor magistratura de la Argentina, que además, aún perdiendo las elecciones, obtuvo el 40%, ¿no?, del apoyo electoral, creo que tiene una legitimidad enorme el presidente Macri y que va a ser, por supuesto, una persona central en la consulta de todo lo que Juntos por el Cambio en los próximos años, desde el lugar en el que nos colocaron los ciudadanos, que va a ser el de oposición, tenga que desarrollar en estos años. Así que creo que no va a cambiar mucho la forma en la que venimos trabajando. Nunca fuimos un espacio, una coalición verticalista, una coalición donde alguien decidiera y todos los demás tuvieran que acatar, y probablemente ahora desde la oposición todavía ese ejercicio de diálogo sea mayor. Pregunte, Laurita, que estaba muy atenta. A ver sí, si... escuchando miles de preguntas. Pero bueno, a lo básico, ¿cómo cree usted que va a ser la relación ahora de Juntos por el Cambio con lo que se viene, con Frente de Todos, que va a ser el futuro oficialismo? Va a estar, digamos, como segunda minoría, porque ustedes van a seguir ejerciendo la primera minoría por ahora. Sí. Digo, pero ellos van a ser una fuerza importante, van a buscar aliados de donde sea para sacar las leyes. ¿Cómo imaginás que va a ser la dinámica de una Cámara de Diputados que va a estar muy polarizada a partir del 10 de diciembre? Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones que van a develarse en los próximos meses. La primera, si efectivamente hay una vocación, como yo creo que la hay, porque así lo ha manifestado el presidente electo, del diálogo. Creo que el lugar central del diálogo en una democracia es el Congreso. Digo, yo imagino que todas las experiencias o las formas de conseguir el diálogo que puedan existir por fuera del Congreso van a ser importantes. Digo, hay experiencias en el mundo que se pueden copiar en ese sentido, pero el diálogo se tiene que traducir en políticas de Estado y eso son leyes, así que el diálogo tiene que tener un rol central en el Congreso. Y la segunda cosa, y de esta tengo menos dudas, es que nosotros siempre somos una fuerza política muy coherente. Y entonces no vamos a hacer en la oposición lo que pedimos que no nos hicieran a nosotros. Nosotros siempre intentamos negociar, debatir, generar diálogo con la oposición y siempre le pedimos a la oposición que tuviera una mirada constructiva. En algunos casos lo logramos y en otros casos no. Digamos, algún sector muy grande del Frente para la Victoria nunca acompañó las iniciativas
del gobierno, como sí acompañaron otros sectores que hoy integran el Frente de Todos y que han negociado con nosotros muchas leyes. Los gobernadores en las provincias, pero también el sector que encabezaba Sergio Massa en su momento. Bueno, hoy todo eso es parte del Frente de Todos y veremos en los próximos meses si realmente va a haber una dinámica del diálogo y el acuerdo. Si va a haber esa dinámica, no tengo dudas que nosotros no vamos a hacer en la oposición lo que pedíamos que no nos hicieran cuando éramos oficialismo. Silvia, ¿es una ventaja en este momento de tener que abrir diálogo y tener que abrir acuerdos que el futuro presidente de la Cámara sea Sergio Massa? Digo, ¿es una ventaja para Juntos por el Cambio, para el PRO particularmente? ¿Han compartido en algunos momentos de la historia política de los últimos años espacios en común? Bueno, ¿Se conocen, digo? Sí, yo creo que va a tener que mostrar, digamos, el nuevo presidente esas dotes para sentar las mesas del diálogo. Creo que tiene esa vocación, así lo escuché manifestándolo. Así que si viene con esa condición de promover el diálogo, lo que estoy segura es que nosotros vamos a generar un diálogo constructivo, tratar de siempre ser propositivos, recordando también que a nosotros la ciudadanía nos puso en un lugar, que es el lugar de oposición, y en ese lugar nos puso para cumplir con determinados valores que nosotros hemos manifestado durante estos años y sobre los que vamos a seguir trabajando, ¿no? El cuidado de la República, la división de poderes, sostener los valores centrales de la Constitución Nacional. Bueno, creo que es bastante sencillo ponerse de acuerdo. Todos los argentinos deberíamos poner de acuerdo en estas cuestiones y en todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de la Argentina, con profundizar un perfil exportador, como también manifestó el presidente electo que es de su interés, ¿no? Que la Argentina realmente se integre al mundo, pueda vender sus productos, generemos empleo. En todo eso nosotros vamos a estar. Y si el futuro presidente de la Cámara tiene esta misma actitud, que nosotros le vimos en los tiempos en que coordinó con nosotros muchas políticas, creo que va a ser sencillo el trabajo. Ojalá que sea así. Diputada, ¿hubo un problema político o un problema de comunicación en la siguiente cuestión? Siempre los jefes políticos dicen, este es mi candidato para presidir el bloque. Alfonsín dijo en su momento, mi candidato es Harold Lasky, después decía Kirchner, mi candidato es Agustín Rossi, y Menem decía, mi candidato es fulano o sutano, ¿no? Digo, acá está claro y es lícito que hasta haya un acuerdo de Macri con la gobernadora Vidal para que sea Ritondo. Pero no había que respetar formas, que se juntaran ustedes, que votaran, che, el candidato de Mauricio es Ritondo, vamos con Cristian. Digo, esto de decir el candidato es Ritondo, el jefe es Ritondo, como decir la jefa del partido va a ser Patricia Bullrich. ¿No había que manejarlo de otro modo? Por lo menos de manera comunicacional, digo. Yo creo que la comunicación tal vez no fue, digamos, la más acertada. Me parece que faltó un poco de debate interno en esto, digo, y lo digo públicamente porque también lo he dicho, digamos, internamente. En privado, sí. Creo que siempre es atendible, por supuesto, las sugerencias del presidente de la Nación, y me parece que ahora hay que, digamos, hay que transitar esta etapa que transitan todos los bloques, porque aunque ahora vos me digas que estuvo tan claro el presidente es Agustín Rossi, yo recuerdo que no fue así, no fue el primer candidato a presidir ese bloque en el 2015, por lo menos lo que salía en los medios, ¿no? Yo estoy hablando de historia vieja, yo decía no. 2008, 2009, cuando dijeron ¿quién es este rosarino? Bueno, era el candidato. Bueno, pero también bien, en cada etapa... que faltaba la formalidad de votarlo, Claro, ¿no? Eso es lo que yo digo. En cada etapa y en cada bloque, digamos, esto es un momento de reacomodamientos. Lo que sí me perdóname, parece... también a dedo lo puso Elisa Carrió a Maximiliano Ferraro también. A mí me parece que, digamos, yo no voy a opinar de los otros partidos, ¿no? Pero en relación al partido que integro, al PRO, sí me parece que es importante, más allá de quién encarne, digamos, la representación del bloque, que por supuesto va a tener que contar con la legitimidad de todos los miembros del bloque, y ese proceso se hará en los próximos días, sin dudas, pero lo más importante de eso es, me parece, una representación de lo que es el bloque del PRO realmente. Y el bloque del PRO es un bloque que tiene diputados de todo el país, es un bloque muy federal. Sí, claro. La verdad es que yo creo que debemos ser el bloque que tiene más diputados, no tanto en cantidad, pero sí más variados, diversos de todo el país.
Y me parece que esa diversidad es muy importante también expresarla, y un bloque no solamente tiene como autoridad el presidente del bloque, digamos, siempre hay un conjunto de autoridades, hay un conjunto de voces que se tienen que escuchar, y a mí me parece que es un desafío importante que tenemos nosotros partidarios, también mostrarle a la ciudadanía, que a veces está más acostumbrado a ver las caras porteñas o bonaerenses del partido. Sí. También somos los medios de comunicación corresponsables de lo que pasa. Claro, también reconocer, digamos, hay muchos liderazgos provinciales lo que importantes. preguntaba recién Pato era el hecho de que Patricia Bullrich fuera la jefa del partido. Yo la verdad no lo oí confirmado, pero está como ya instalado. A mí autoridades del partido me dijeron es una posibilidad cierta. Digo, porque digo, ¿eso efectivamente es así? Digamos, no, todavía nosotros no hemos tenido reuniones de partidarias en torno a las autoridades, porque recién los mandatos vencen en diciembre, así que todavía hay tiempo para hacer esas reuniones. Sé que es una de las personas que están en la mesa de discusión, digamos, como propuestas para trabajar, pero la decisión del partido es un poco diferente claramente a la de un bloque, ¿no? Tiene que ver con los objetivos del partido de los próximos años y ver, digamos, cuáles son los proyectos que cada postulante a presidente ofrezca al resto de los miembros de los órganos directivos del partido, que en mi caso integro. Así que esa va a ser una discusión, pero va a ser posterior al bloque, ¿no? Ahora todavía tenemos que reacomodar Juntos por el Cambio, pero como que digo, hay una discusión, a veces tal vez demasiado en los diarios. Creo que es mejor estas discusiones tenerlas al interior de cada bloque, y ahí se logrará un acuerdo. Pero más importante que los bloques me parece que es sostener Juntos por el Cambio en la unidad. Y eso también tiene que ver con las decisiones que tomen los otros partidos que lo integran en total autonomía, el radicalismo, la coalición cívica, y otros partidos, ¿no? Como el partido FE, que tiene sus diputados también dentro de nuestro bloque, y algunos partidos provinciales. Me parece que este proceso va a llevar unos días, como ha llevado los de los demás. No hay nada de qué asustarse, la política es así. Lo que sí veo en todos los dirigentes de Juntos para el Cambio es una gran conciencia y vocación de representar el casi 41%, el 40 y pico por ciento de los votos. Es una responsabilidad muy grande. Digo, cuando uno termina un gobierno, pero termina un gobierno con un nivel de legitimidad en las urnas, ¿no? No es la legitimidad que uno piensa que tiene, sino la que se manifestó en las urnas, tan grande, tiene una responsabilidad enorme por ser lo más fiel posible en la representación de esos más de 10 millones de argentinos que, aún en una situación económica que sabemos difícil, dijeron: nosotros queremos seguir apostando a esta unidad política, a esta coalición que es Juntos por el Cambio. Pregunte, a ver, señor. Silvia, ¿hay ya alguna conversación con con legisladores del Frente de Todos, del peronismo, pensando en algunas leyes a aprobar antes del recambio legislativo? Uno puede pensar el tema de la ley de alquileres. Sí. Sí, efectivamente, ayer se avanzó en la comisión y se le dio un despacho único con algunas disidencias parciales, pero un despacho único, con lo cual creo que hay un enorme consenso para avanzar con la ley de alquileres. También tenemos despachada ya hace un tiempo la ley de góndolas, ahí hay tres dictámenes, creo. Se verá en el recinto cuál es el que tenga mayor cantidad de firmas, pero hay una vocación, porque si todos hemos presentado un dictamen, todas las fuerzas políticas, de avanzar con alguna regulación en ese sentido. Y la verdad es que hay una enorme cantidad de otros proyectos, tal vez menos conocidos, pero igual de importantes, que vamos a llevar al recinto. En eso estamos conversando con todos los bloques políticos antes de que terminen las sesiones ordinarias. Probablemente cercano al 20 de noviembre podamos estar sesionando con todos estos proyectos. Tenemos muchas leyes despachadas. Yo, por ejemplo, tengo despachada una ley que ustedes saben que siempre pido, que es la ficha limpia, y me encantaría lograr los acuerdos para que esta ley se pueda incluir y que se pueda aprobar, aunque sea darle la media sanción. Y como esas tenemos en la Comisión de Mujer también una gran cantidad de leyes. Una ley que a mí me parece muy importante, que es la encuesta del uso del tiempo, que también la tenemos despachada hace unos meses. Me encantaría que llegáramos al acuerdo para tratarla, y así tenemos en ambiente, en cultura. Realmente hay una variedad de acuerdos políticos que ya existen, que tienen dictamen y que espero que los podamos tratar. Diputada, última pregunta. Usted hizo mucho hincapié, me parece bien, en el 40%, ¿no? Que para uno era sorpresivo. Recién hablábamos con Graciela Romer. ¿Usted esperaba el 40% o no?
Yo creo que pasaba algo. Nosotros, la verdad es que yo no miraba encuestas, no miré antes y no miraba después, pero uno sentía que pasaba algo en la sociedad. Yo acompañé muchas plazas del presidente, las que podía ir, todas las que hizo en la provincia de Buenos Aires, pero si podía ir alguna otra también lo acompañé y veíamos una esperanza, una vocación de acompañar este proceso, ahora, una vocación de darle tiempo. Entonces, ahora, ese 40%, digo, que es muy importante, digo, ¿no corre el riesgo de licuarse? Porque, digo, el radicalismo dice, bueno, parte de esta oposición soy yo, y están planteando... Cornejo dice, la coalición cívica dice, parte de esta oposición también somos nosotros. A lo mejor no es Macri el 40%, ¿no? No, es que yo estoy convencida que ese 40% es Juntos por el Cambio, los valores de Juntos por el Cambio. Creo que sería un error enorme a alguien adjudicárselo a sí mismo, porque me parece que la gente por lo que apostó es por una propuesta colectiva, una propuesta que inclusive fue más amplia que el propio Cambiemos en su origen, porque incluyó, por ejemplo, la llegada de Miguel Pichetto y de otros compañeros, digo, Claudia Rucci, porque fue compañera mía durante la campaña en la provincia de Buenos Aires, también legisladora del peronismo que se sumó a Juntos por el Cambio y así otras expresiones provinciales en varias provincias. Yo creo que ese 40% nos dio a nosotros un mensaje muy claro, ¿no? Un mensaje de seguir luchando para que en la Argentina no haya impunidad, de tener una política fuerte y firme en materia de anticorrupción, en tener ciertas condiciones y exigir condiciones de ética en la gestión pública, respetar la división de poderes. Me parece que eso es claro. Después hay muchas otras cosas sobre las que tendremos que discutir, digamos, ¿Y cuál es la posición. lo principal que le queda en el debe qué es? ¿Lo social, lo económico, la gestión? De estos 4 años, sí, creo que claramente los resultados económicos llevan más tiempo que una gestión y nosotros no pudimos en una gestión mostrar lo que nos hubiera gustado en estos 4 años. Eso, digamos, no tengo dudas que todos hubiéramos querido tener mejores resultados, pero también somos conscientes que es un proceso que a la Argentina le va a llevar tiempo y también le va a llevar tiempo el próximo gobierno, ¿no? También creo que tenemos que tener todos racionalidad y pensar que problemas que se acarrean hace muchísimos, pero muchísimos años no se pueden resolver solos y no se puede resolver rápidamente, ¿no? Que es necesario un gran acuerdo en algunos temas básicos, por ejemplo. Me parece central que sigamos trabajando en reducir el déficit fiscal, porque si no, esta cosa de siempre gastar más, siempre tener un problema con la balanza de pagos, siempre es para hablarlo, pero menos. mire que en Chile hacían el trabajo prolijo y la gente se cansó también, ¿eh? Yo coincido con usted, el déficit fiscal es inviable, coincido totalmente con usted. Pero digo, hay un tema de que a veces la prolijidad de los números se trasluce en reclamos sociales también, ¿no? Sí, no alcanza con la prolijidad de los números, ¿no? No, por pero supuesto. Es indispensable. El primer problema que la Argentina tiene que resolver es el problema de la pobreza estructural, digamos, ¿no? Y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y eso es una deuda de la democracia completa. ¿No? Así que partiendo de ahí tenemos un montón de desafíos, pero sí me parece que tenemos que revalorizar que lo que un gobierno avanza es importante que en lo que estemos de acuerdo el próximo lo continúe y no intentar siempre empezar de cero en todas las cosas. Creo que hay muchas cosas en las que dimos pasos muy importantes. La recuperación, por ejemplo, de la producción de energía en la Argentina, me parece que es un paso central que va a permitir una política industrial y de desarrollo. Y esto no deberíamos perderlo, digamos. Tiene que ser un objetivo, Vaca Muerta tiene que seguir siendo un objetivo estratégico de desarrollo. Potenciar el campo y abrir mercados para nuestros productos agroexportadores tienen que ser un objetivo común. La economía del conocimiento, hemos aprobado una ley que tiene vigencia por 10 años. Tenemos que sostener la inversión en ese lugar porque puede convertirse en uno de los motores exportadores de la Argentina y generadores de empleo. Tenemos que terminar el bloque. Muy Diputada bien. Silvia Los Penato, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pausa enseguida, el último bloque. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Sí. Último bloque de Hay Quórum, estamos con Laura Serra, estamos con el señor Fernando Fraquelli, estamos con Carmela Moró. Carmela, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias. Carmela, vos que trabajás en todo lo que tiene que ver, has trabajado en materia de campañas. Los otros días lo escuchaba Néstor Pitrola, que me parece que decía una cosa muy interesante y como autocrítica lo decía Pitrola. Ajá. Él decía, mira, la verdad que a mí el resultado final me llamó un poco la atención, pero también es cierto, dice,
que había ocupado la calle el macrismo. ¿Cuántos actos hubo? 30 marchas, dice. Y lo más llamativo es que no había actos casi del peronismo, no hubo, y no había actos de la izquierda, y es cierto. La izquierda de Pitrola y la izquierda de Del Caño, la verdad que uno los tenía en la memoria con grandes actos, a veces en 11, en Congreso. ¿Qué pasó? Porque digo, ¿por qué se quedó con la calle el oficialismo antes del 27 de octubre? Y si es un tema que terminó incidiendo en el resultado final. ¿Vos qué mirada tenés? No, yo creo que, a ver, nosotros hicimos actos desde el Frente de Todos multitudinarios y los más representativos de esas multitudes eran los actos de Cristina Kirchner, que tenían que ver con la presentación de su libro, por ejemplo. En La Plata, en La Matanza, también los hizo en el interior del país, en Rosario, bueno, Rosario, etcétera, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz. Fueron actos multitudinarios. Yo no creo que la campaña, el resultado de una campaña tenga que ver con cuánto movilizás vos en la calle. No, para nada. De hecho, nosotros hemos tenido otras experiencias de campañas. Al revés, donde convocaban mucho y los votaban menos. Exacto. Los partidos tradicionales, de hecho, tenemos esta habilidad, ¿no?, de convocar más masas y, sin embargo, eso no siempre se refleja en el resultado. La izquierda moviliza mucho también. Sí, es cierto que para mí Cambiemos, en el segundo tramo de la campaña, mejoró su estrategia comunicacional, su estrategia también esto de recorrer los distritos, digamos, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que vos convocás, sino con la relación que vos generás, y que no era un gobierno que se caracterizaba por estar al lado de la gente, y de alguna manera quisieron demostrar eso. De todas maneras, no fue mala la elección de Cambiemos, pero se sacó el 40% después de una sola gestión de gobierno, que todos los analistas coinciden en que es difícil perder una elección. El 93% de los que van a reelección son reelectos. Son reelectos. No estuvo en ese porcentaje también. No fue reelecto y además sacó una distancia con la primera fuerza bastante grande. Recordemos que cuando nosotros perdemos la elección de Scioli contra Macri, fue apenas 2 puntos. Con lo cual... independientemente, además de lo de la campaña, hay que decir lo que los políticos tenemos que decir, independientemente de un resultado electoral, el resultado político del gobierno de Cambiemos fue desastroso. Desde la economía, desde lo social, desde lo ocupacional, desde la industria, Yo escuchaba a la diputada Los Penato deseando que, como nosotros siempre predicábamos también, que un gobierno no interrumpa lo que otro gobierno avanzó. Yo le preguntaría a la diputada de Los Penato, ¿en qué se avanzó en este gobierno? Porque nosotros no le podemos dar continuidad a la inflación que generó este gobierno. Pero el tema que vos decís desastroso, y está bien y puede ser, pero digo, ellos te dicen, sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Un 40% de la gente no opinó que era tan desastroso, digo. Y como planteaba antes Graciela Romer, a lo mejor está la posibilidad de tratar de buscar algún camino común, porque, bueno, vos tenés tu mirada y es entendible. Los referentes políticos tenemos la responsabilidad de dar nuestra opinión de las cosas porque nos dedicamos a esto, nos dedicamos no solo a investigar, a estudiar, a la militancia cotidiana, que no tiene que ver con quedarnos con lo que nos cuentan los medios, sino bajar al territorio y ver lo que está pasando, y también obviamente estudiamos las estadísticas, los números y demás. Sí, a nosotros las estadísticas, no solo de la Argentina, sino del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, nos está diciendo que el deterioro social de la Argentina en estos 4 años se aceleró, que creció la pobreza, que creció la inflación, que los alimentos se han convertido en un bien de lujo, que los medicamentos... No, está bien lo que vos decís, Carmela, la cuestión es que hay que volver a foja cero. Hay que volver todo a foja cero. No hay nada rescatable. No, hay que cambiar las cosas 180 grados. Ni siquiera es volver a foja cero, digo. A ver, no nos dejan en foja cero. Cuando te dejan 40% de pobreza, no estás en foja cero. Bueno, Cristina lo dejó en 30, ¿no? Digo, para hacer un balance de inventario, Cristina dejó 30% de pobres, inflación del 25%. Acordate cuando Néstor recibió el gobierno fue en el 2001. Después de 10 años, o más de 10 años de gobiernos neoliberales, donde estaba la desocupación en 2 dígitos, 2 dígitos, ¿sí? Y los gobiernos de Néstor y Cristina la achicaron la desocupación. El desarrollo industrial en el gobierno de Néstor y Cristina creció muchísimo. Las viviendas crecieron muchísimo. Ustedes se olvidan de decir, y lo saben muy bien... Da la impresión de que te quedás en el periodo de Néstor, pero te saltás lo de Cristina. Pero da la impresión de que te quedás en el periodo de Néstor. No, para nada. Para mí el periodo de Cristina fue glorioso. Recuperar, reestatizar las AFJP, que eran un curro, donde los jubilados no iban a tener el día de mañana una jubilación digna. Y no solo restatizarlas, sino haber hecho la moratoria para que un montón
de trabajadores que en la época de los 90 se habían quedado sin trabajo y se habían quedado sin la posibilidad de terminar sus aportes, lo pudieran hacer con una ley de moratoria, incluirlos en el sistema previsional. Así está el sistema previsional, a punto de estallar. Glorioso. No es cierto lo que estás diciendo. No, es verdad. Nosotros Hoy es un problema, el sistema previsional no es un problema. Eso es una opinión tuya, yo te la respeto, pero no es cierto. El ANSES es totalmente sustentable y además tiene, hay que ver lo que deja este gobierno, tenía un fondo de garantía de sustentabilidad, que era el respaldo del ANSES, que era súper exitoso, que era un monto de plata que respaldaba el sistema del ANSES, porque además del ANSES no es solamente la caja de los jubilados, que eso es otra falacia, es la caja de seguridad social. Sí. Y el ANSES brinda un montón de servicios desde la época de Cristina, como es el caso de la UH. Pero está bien, pero ¿sabés qué pasa, Carmela? Digo, este tema, me entiendo, ¿no? Porque además creo que Cristina se fue con un 40% de respaldo, pero creo que la verdad que la propia Cristina Fernández entendió otra cosa y dijo, mira, esta es una frase de Alberto Fernández, con Cristina sola no alcanza y sin Cristina no se puede. Pero digo, me parece que hay una mirada, que es una mirada donde vos sumás a Sergio Massa, donde sumás a Alberto Fernández, a Victoria Donda, a Pino Solanas, que ha sido muy crítico de Cristina, que me parece que construyen o intentan construir otra cosa, me pareció, ¿no? Sí, y además, bueno, a ver, eso es fantástico. Pregunte. La mayoría de ellos también fueron parte del kirchnerismo, digamos, ¿no? En determinada época. Obviamente en el ejercicio del gobierno pasan un montón de cosas, digamos, que uno no desearía, pero pasan, y lo que yo obviamente le reconozco a esos 12 años de gobierno, que en la Argentina durante esos 12 años no se vivió ninguna crisis como la que estamos atravesando ahora. Hubo etapas de crecimiento y etapas de estancamiento, digamos, pero no nos afectaron la corrida a cambiar. Digo, y eso es todo un logro para la Argentina, porque los que vivimos en este país, hacemos política y tenemos memoria, sabemos que 12 años de estabilidad económica es muchísimo para nosotros. Carmela, ¿vos ves la posibilidad que esta unidad del peronismo y de otras fuerzas políticas nucleadas en el frente de todos se va a mantener, digamos, ya transitando lo que va a ser el gobierno de Alberto Fernández? Y consultarte además, ¿es necesario que rápidamente se apruebe lo que es un acuerdo social, como llama Alberto? Yo creo que se va a mantener y que se va a acrecentar. Primero porque en el gobierno va a haber expresiones de todos estos espacios políticos que él menciona muy correctamente. Inclusive vamos a ampliar esta base. Nosotros estamos teniendo diálogos con radicales orgánicos que tampoco quieren seguir sometidos a seguir dentro de Cambiemos por todas las consecuencias que generó este gobierno. Y también hay otros actores del peronismo, del socialismo, que están buscando también puentes de acercamiento, pero además hay que ampliar las bases, no solamente con los partidos políticos, sino con los movimientos sociales, con los movimientos gremiales, con la industria, porque esa es la forma de alcanzar un acuerdo social, con acuerdo de todos estos sectores, pero no solamente con una expresión de buena voluntad, que es lo que ya vimos en el pasado reciente, diciendo no, nos juntamos, tenemos la buena voluntad de mantener los precios, de no echar a nadie, No, eso tiene que ir respaldado con leyes, con acuerdos políticos, con decretos si son necesarios, para que ese acuerdo se respete, ¿no? Porque después todos, se sientan en una mesa, somos todos señoritos ingleses y después actúan en base a sus intereses. Eso no puede seguir pasando porque tenemos que trabajar en favor de los intereses del pueblo argentino. Y hay medidas inmediatas que va a tomar el gobierno que ¿Cuáles no se son? A ver, necesitan... por lo menos lo que sabés, ¿qué podría haber en materia de medidas? Todos dicen que la agenda económico-social va a ser la agenda más importante. Yo pregunté por el tema de un Consejo de Seguridad, me dijeron, es una idea, pero no va a estar entre las medidas a tratar entre el 10 de diciembre y el 31. En esos días vamos con temas económicos sociales. ¿Qué hay de la agenda? ¿Qué habría ahí? A ver, en materia económica y también que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de los alimentos y demás, es, por ejemplo, de empezar de vuelta a regular las importaciones. En la Argentina se abrieron las importaciones. ¿Regular importaciones? Sí, totalmente, en la Argentina, porque esa también es otra que acá nadie habla. Todo el mundo dice, la única forma mirá que eso no lo dijo Culfas regular nunca, digo. Mirá que va a ser un lío bárbaro, pero bueno. Regular la balanza comercial no dijo nada Culfas, es pero achicar bueno, el déficit. No, también es ver qué te entra y qué te sale, digamos. Si no, no regulás la balanza comercial. Porque además, nosotros vamos a defender la industria argentina. Nosotros estamos importando peras y manzanas, cuando en el Valle del Río Negro tenemos la mejor una cuestión producción, regular importaciones. Y en materia social, para bajar precios, tema alimentos, por ejemplo, ahí ¿habría tenés algo? También temas de retenciones, temas de acuerdos con estos sectores que intervienen en los distintos etapas donde se le agrega valor
a los alimentos, la ley de góndolas, habilitar que las ley de góndolas sí, ¿no? Perdona, sí. porque ley de góndolas dice que a lo mejor se traba incluso antes del 10 de diciembre, por lo menos sí. que los productores, que hay muchísimos productores regionales, puedan poner sus productos en los almacenes, los supermercados locales, porque ahí tenés menos gasto de logística, con lo cual el alimento, si llega inmediatamente a un almacén en el mismo lugar donde se produce, vos ahí tenés menos gasto de logística y se baja el tema de los alimentos. También va a haber una recomposición de las jubilaciones, de la UH, de las pensiones, inmediatamente, porque son los sectores que hoy más están sufriendo. La gente, perdóname, he hablado con un par de dirigentes sociales que dicen lo mismo, ¿no? Vos les explicás que la cuestión económica es muy complicada, tienen sí, pero vos, ¿alguna respuesta? Y esto lo decían antes de Chile, lo decían, ¿eh? Escúchame, pero aplicar la ley que se aprobó hace poco acá, que tenía que ver con la emergencia social, donde supuestamente este gobierno tendría que haber aumentado las asignaciones a los comedores y no lo hicieron. Eso Carmela Moró, señorita, tenemos que terminar. Bueno, Carmela, muchas gracias. Muy amable, Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos despedimos hasta la próxima. Laura Serra, que la veo espléndida, Laura Serra hoy, así que hasta la próxima. Y el señor Fernando Fraquelli también hasta dentro de 7 días. Bueno. Esto fue Hay Quórum, nada más. Gracias. Nos reencontramos en una semana. Hasta cualquier momento entonces.